Buenas tardes compañeros y tutor. Actividad de reconocimiento, algoritmos. Mi nombre es Henry Giraldo. Estoy en el programa Ingeniería Electrónica CEA Palmira. Mi correo es henry-11@hotmail.com. Voy a hablarles de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Máquina. El lenguaje máquina es el único lenguaje que entiende directamente la computadora. Su estructura está totalmente adaptada a los circuitos de la máquina y muy alejado de la forma de expresión y análisis de los problemas propios de los humanos. Esto hace que la programación en este lenguaje resulte tediosa y complicada, requiriéndose un conocimiento profundo de la arquitectura física del ordenador. Frente a esto, el código máquina hace posible que el programador utilice la totalidad de los recursos que ofrece el ordenador. Ensamblador. Debido a que la programación en lenguaje máquina resulta muy lenta, a principios de los 50 se creó una notación simbólica, Assembly. Es un código de ensamblaje que utiliza una serie de abreviaturas para representar las operaciones add, sumar, store, copiar, etc. Al principio la traducción del código de ensamblaje al código máquina se realizaba manualmente, pero enseguida se vio que el ordenador también podía encargarse de esta traducción. Se desarrolló así un programa traductor llamado ensamblador. Fortran fue el primer lenguaje de alto nivel, fue desarrollado por IBM y su primera versión se lanzó en 1957. Proporciona un lenguaje capaz de expresar cualquier problema en función de un cálculo numérico, en particular aquellos problemas en los que hay involucrados numerosas formas y muchas variables. Fue diseñada para su uso en aplicaciones científicas y técnicas. Algol. El Algol es el primer lenguaje que fue creado por un comité internacional en 1960 en varios países europeos y Estados Unidos. Se reunieron representantes para crear un lenguaje destinado a escribir procesos mediante estructuración de control, iteraciones y alteraciones de niveles más elevados que las existentes en las versiones de su procesador de Fortran. COBOL. El deseo de desarrollar un lenguaje de programación que fuera aceptado por cualquier marca de ordenador. La comisión denominada CODASIL, Conference on Data System Language, reunió en Estados Unidos en mayo de 1959 fabricantes de ordenadores de empresas privadas, dando lugar a la creación de lenguajes COBOL, orientando a los negocios, llamándose esta primera versión COBOL 60. El COBOL es un lenguaje para cálculos en el campo de los negocios y procesos de datos comerciales. BASIC, diseñado por John G. Kemeny y Thomas E. Kurz, fue concebido como lenguaje interactivo que podría ser de fácil aprendizaje y enseñanza como resultado de una semejanza con el idioma inglés. Estuvo disponible en 1965, existen diversas versiones disponibles en BASIC. El dialecto conocido como Microsoft BASIC ha sido casi aceptado como un estándar para microordenadores. El BASIC provee muy pocas estructuras para facilitar el programador la construcción de programas. Logo. Creado por Seymour Papert en 1967, padre de la computación educativa, el logo está destinado a la enseñanza de la programación a los niños desde temprana edad. Fue conocido por su capacidad gráfica y su tortuga, que es el puntero en el cual se realizan los dibujos, es altamente modular y deja gran libertad al usuario para definir procedimientos desde muy simples hasta muy complejos, en forma jerárquica, permitiendo incluso el control de periféricos mecánicos, operaciones de pequeños robots. C. El lenguaje fue creado en 1972 por Dennis Ritchie junto con Ken Thompson, que había diseñado anteriormente el sistema operativo UNIX. Su intención al desarrollar el lenguaje C fue conseguir un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuese independiente de la máquina para utilizarlos en la implementación del sistema operativo UNIX. Desde entonces, tanto el UNIX como el C han tenido un enorme desarrollo y proliferación hasta convertirse en un estándar industrial para el desarrollo software. Pascal fue diseñado por el profesor Niklaus Wirth del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich en 1970. La razón principal que impulsó a Wirth a desarrollar Pascal fue el ofrecer un lenguaje para enseñanza en la programación como disciplina sistematizada, en forma que en los
principios de la disciplina estuvieran claramente reflejados por el lenguaje. Prolog. Fue originalmente desarrollado en la Universidad de Aix-Marseille en Francia desde 1932. Ha habido implantaciones del lenguaje allí y en otros lugares, incluido el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y el Departamento de Cálculo y Control del Imperial College de Londres. Prolog. Programación con lógica. Es un lenguaje de ordenador sencillo pero potente, desarrollado inicialmente para la ayuda en la comprobación automática de teoremas. Ada. Es un lenguaje estructurado parecido al Pascal, destinado a controlar mecanismos en tiempo real, o sea, una velocidad compatible con las necesidades reales, pero de gran complejidad. Admite una programación orientada a objetos y un sistema de alta modularidad de tipo hipertexto. Fue elaborado a pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1975 y establecido como norma para todos los fabricantes que participaban en el programa de Iniciativa de Defensa Estratégica, también llamado como Guerra de las Galaxias. C++. A principios de los 80, Stroud diseñó una ampliación de C y en 1984 la convirtió en un compilador que llamó C++, especialmente enfocado a la programación orientada a objetos. Los objetos proporcionan una forma completamente nueva de ver los programas, una nueva filosofía de programación. Java. Este lenguaje fue desarrollado en 1990 por James Godley de Sun Microsystems, basándose en C y C++. En aquella época, el objetivo de Sun no tenía nada que ver con Internet, era crear una interfaz atractivo e intuitivo para la electrónica de consumo, calculadoras, televisión interactiva, etc. Seguimos con el segundo punto, que es diferencia de lenguajes de programación. Voy a empezar hablando del lenguaje C. Allí podríamos enfocarnos en tres lenguajes. Sería el lenguaje C, el lenguaje C++ y el lenguaje C-Script. Todo el código escrito en C es válido en C++, porque esta es una extensión del primero. Entonces C es un lenguaje estructurado basado en un paradigma procedural. Y C++ entiende las características de estos añadiendo la posibilidad de manipular objetos. Este es considerado un lenguaje de programación multiparadigma y cuenta con más librerías que C para distintos tipos de aplicaciones, pero tenemos que tener en cuenta que C es un lenguaje sigue siendo esencial en el desarrollo de los sistemas operativos, y C-Script está desarrollado por Microsoft como los anteriores y es un incremento de C++. Es por eso que el símbolo del lenguaje implica la superposición de 4 signos de suma, haciendo referencia a que esto sería C+++++. Ya la ventaja que tiene este es que cuenta con un alto nivel de abstracción en comparación con los anteriores. Java es un lenguaje de programación para crear aplicaciones web, móviles y de escritorio. Utiliza un lenguaje común para aportar el código desde otro tipo de lenguaje. Este es el segundo más utilizado del mundo y este tiene características tanto adentro como en medio de él. Ruby. Ruby es un lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukihiro Matsumoto, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993 y lo presentó publicando en 1995. Combina una sintaxis inspirada en Python y Perl, con características de programación orientada a objetos similares a Smalltalk. Comparte también funcionalidad con otros lenguajes de programación como Lisp, Lua, Tillian y Club. Ruby es un lenguaje de programación interpretado en una sola pasada y su implementación oficial es distribuida bajo una licencia de software libre. Tercer punto. Tendencias de programación de computadoras. El estudio de los lenguajes de programación agrupa tres intereses diferentes: el de programador profesional, el de diseñador de lenguaje y el de implementador de lenguaje. Además, estos tres trabajos han de realizarse dentro de las ligaduras y capacidades de la organización de una computadora y de las limitaciones fundamentales de la propia. Calculabilidad. El término "el programador" es un tanto amorfo
en el sentido de que camufla importantes diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación. Claramente, el programador que ha realizado un curso de 12 semanas en COBOL y luego entra en el campo del procesamiento de datos en diferentes del programador que escribe en un compilador de Pascal o del programador que diseña un experimento de inteligencia artificial en Lisp o del programador que combina sus rutas de Fortran para resolver un problema de ingeniería complejo o del programador que desarrolla un sistema operativo multiprocesador en ADA. Cuarto punto, buenas prácticas de programación. Cuando se codifica una aplicación software existe un número potencialmente infinito de programas que satisfacen los mismos requisitos. Sin embargo, no todos estos programas comparten los mismos atributos de calidad, es decir, no todos son iguales de eficientes tanto en consumo de procesador como de memoria, no todos son igual de legibles, no todos son igual de fáciles de modificar, no todos son iguales de fáciles de probar y verificar que funcionan correctamente. La labor de un ingeniero informático o ingeniero en software no es solamente crear aplicaciones de software que funcionen correctamente, sino que además debe crear aplicaciones de software robustas, eficientes, fáciles de mantener y un largo etcétera de propiedades extras. Muchas personas están capacitadas para codificar aplicaciones de software, pero un número bastante más reducido de ellas están capacitadas para hacerlo conforme a los parámetros de calidad que se esperan en un título superior de informática. A continuación, una lista de prácticas que se consideran recomendadas al momento de programar. Escribe tus programas lo más simple y directo posible. Si trabajas con un compilador, ajusta sus opciones para que arroje la mayor cantidad de errores y advertencias posibles. Al compilar de este modo tu aplicación, tendrás menor chances de obtener errores aleatorios en base a lo anterior. Revisa cada mensaje para tomar las medidas pertinentes. Todo programador debe ser previamente comentado, explicando el propósito funcionamiento, complemento y el resultado esperado. Dentro de las funciones definidas, establece un espacio o indentación que resalte la estructura funcional de la aplicación y facilite la lectura al programador al que le corresponde analizar el código. Por lo general, se usa un nivel de indentación por cada bloque de código. Sentencias, condiciones y bucles son considerados como bloques de código embebido dentro de otro, por lo que se recomienda la identificación. Esta indentación corresponde a una sangría que comúnmente tiene el valor de una tabulación, tecla tabular, o bien 3 o 4 espacios. Es importante que el tamaño de las sangrías sean regulares, consistentes y no varíen a lo largo del código, es decir, si el primer bloque ocupa como indentación una tabulación, el resto de bloques deben ser inventados con una tabulación adicional por cada nivel. Con esto se facilita la lectura en cualquier editor de código. Se recomienda declarar variables en líneas separadas, ya que se facilita la descripción en cada variable mediante comentarios. Quinto punto y último, programación de C-Script. Los programadores creados con C-Script no suelen ser tan rápidos como los creados con C, pero a cambio la productividad del programador es mucho mayor y es más difícil cometer errores. Se trata de un lenguaje creado por Microsoft para crear programas para su plataforma NET, pero fue estandarizado posteriormente por ESMA y por ISO, y existe una implementación alternativa de código abierto, el proyecto Mono, que está disponible para Windows, Linux, Mac OS X y otros sistemas operativos. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero sus comentarios.